Bueno, continuamos. Como vimos en el video anterior, ¿sí? Observamos que íbamos en tres pasos. El primer paso era graficar los vectores. Entonces tenemos aquí la gráfica de los vectores, fue lo primero que hicimos. Nos dan nuestros vectores con nuestras características y lo que hacemos es que los graficamos. El paso 2 es trazar las componentes rectangulares de cada uno de los vectores. Entonces en este caso trazo mi componente rectangular para el vector A tanto en Y como en X y mis componentes rectangulares para el vector B tanto en Y como en X, ¿sí? Entonces tengo AY, AX, BX y BY. Ese digamos que es nuestro paso 3, nuestro paso 2, perdón, trazar las componentes rectangulares en el gráfico. El paso 3 ya viene siendo el cálculo de las componentes rectangulares. Entonces tenemos que calcular las componentes rectangulares para cada uno de los vectores, tanto sobre el eje X, o sea, AX y BX, y la componente rectangular de cada uno de los vectores, tanto para el eje Y, o sea, AY y BY. Entonces tenemos acá las fórmulas para poder hallar el cálculo de esas componentes rectangulares. Entonces vamos a aplicar el concepto de la fórmula para poder hallar sus componentes. Entonces nos dicen que AX es igual a lo que mide A por el coseno del ángulo de A. Entonces esa información está aquí. Vemos entonces que AX sería igual lo que mide A, ¿sí? ¿A cuánto mide? 5 centímetros multiplicado por el coseno del ángulo de A. ¿Cuál es el ángulo de A? 47 grados. Coseno de 47 grados. Con esto entonces vamos a obtener el valor de la componente rectangular de A, pero sobre el eje X. Entonces sería 5 multiplicado por el coseno de 47 grados. Y eso nos da un valor de 3,4. ¿Sí? Entonces la medida de AX es de 3,4 centímetros porque todo está en centímetros. O sea que eso sería lo que mediría de aquí hasta acá el valor de AX. Entonces ya calculamos esta componente rectangular para A. Vamos a hallar entonces la componente rectangular BX. O sea, cuánto mide la componente rectangular sobre el eje X para el vector B. Nos dice que colocamos en lo que mide B. B mide ¿cuánto? 4 centímetros, y eso lo multiplicamos por el coseno del ángulo de B, que ¿cuánto es? Son 130 grados. Muy bien, entonces vamos a resolver ese procedimiento. Entonces sería 4 multiplicado por el coseno de 130 grados, y eso me da menos 2,57. Vamos a colocarlo con su signo negativo. Entonces, menos 2,57 centímetros. ¿Por qué dio negativo? Observen que BX está en el eje de las X negativo, mire, vean. Entonces tiene que dar negativo. Por ese lado vemos entonces que nos está quedando bien. Entonces ya tenemos a BX. Ahora vamos a hallar las componentes rectangulares, pero en el eje Y. Entonces tenemos por este lado la componente rectangular, entonces AY, ¿sí? Vamos a hallar la componente rectangular AY. Entonces dice que AY es igual a lo que mide A multiplicado por el seno del ángulo de A. Entonces AY sería igual a lo que mide A, que son 5 centímetros, multiplicado por el seno del ángulo que describe A, que es 47 grados, ¿sí? Por lo tanto, el valor de AY serían 5 centímetros multiplicado por el seno de 47, y eso me da de 3,65 centímetros. O sea, que eso es lo que va a medir desde este punto hasta este punto AY. Ahora vamos a calcular entonces, ¿sí? Lo que mide BY también. Entonces BY es lo que mide B, que son 4 centímetros, multiplicado por el seno del ángulo de B, que es 130 grados. Entonces tenemos que BY, ¿sí?, sería igual por el seno de 130 grados, perdón, aquí vamos a la descripción, es lo que mide B por el seno del ángulo de B, que es θ. Entonces aquí BY entonces nos daría un valor de 4 por el seno de 130 grados, y su valor es de 3,06.
Sería 3,06 centímetros. O sea que ya tenemos las componentes en X para ambos vectores que se están sumando y las componentes en Y para ambos vectores que se están sumando. Y ya tenemos entonces el cálculo de esas componentes rectangulares, por lo tanto, entonces ya hicimos el paso 3.